es el procedimiento? Espere. Sí, señor. En el primer punto, ¿sí? Entonces, hay pues 3 pares de triángulos que ustedes tienen que analizar y hacer la parte de abajo de los recuadritos que tienen la parte de abajo, donde les dicen, por ejemplo, yo tengo aquí en el tablero, en el tablero el primer caso, ¿sí? Entonces, les dice lo siguiente, AB, AC es igual, perdón, es igual a ¿qué? Y FE, FD es igual a ¿qué? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que poner cuál es el lado que les están pidiendo ahí. Entonces, si les dicen, por ejemplo, AB sobre AC, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que analizar dentro de los triángulos que tengan cuál es el lado AB, ¿sí? Cuando ustedes le señalan, digamos, 2 letras de esta manera. Profe, perdón y lo interrumpo. Señor. Es que el tren está diciendo que a él no Sí. le funciona el Zoom. No, ya, es que no le había dado a admitir, pero ya. Listo. Gracias, David. Entonces, si ustedes ven acá el lado AB, entonces ustedes se tienen que dirigir al triángulo que tenga esos lados o ese lado, ¿sí? Y revisar cuánto vale ese lado. Entonces, en este caso, por ejemplo, el lado AB me dice que vale 12, ¿sí? Que es lo que tengo dentro del triángulo, dentro de los triángulos que aparecen allí. Bien. Listo. O sea que entonces aquí voy a poner 12. Bien. Ahora, me dice que cuánto vale el lado AC. Pues entonces usted viene y busca cuánto vale el lado AC. Pues en este caso no habría que hacer procedimiento porque pues tienen toda la información dentro del triángulo, ¿sí? Entonces digamos que en este caso es 20, ¿sí? O sea, ahí ya tengo en mi primera relación, ¿sí? Me está diciendo que el lado AB es al lado AC, o sea, el lado AB es al lado AC, ¿sí? O sea, tiene que ver con el mismo triángulo. Pero entonces, si ustedes ven Pero eso el está muy fácil. otro, esa primera parte, no, y en realidad toda la página está muy sencilla, ¿sí? Entonces, al otro lado tenemos FE, FD, pero entonces si ustedes analizan, ya no es dentro de este triángulo grande, sino que viene dentro del triángulo pequeño. Entonces, si ustedes analizan FE, pues me va a valer 3 y FD me va a valer 5, ¿sí? Ahora, ¿por qué, digamos, esa primera parte es tan sencilla? Porque ustedes tienen que responder 2 preguntas que les aparecen ahí más abajo, donde dice, las razones encontradas en cada caso son iguales o diferentes, ¿sí? Ahí sí me tienen que poner, entonces, si usted pone iguales, ¿por qué son iguales? O si usted me pone diferentes, ¿por qué son diferentes? ¿Listo? Pero ahí no hay espacio para poner eso. Tiene que hacerlo en una hojita y me lo manda aparte. ¿Listo? Porque los procedimientos son Esa aparte. pregunta, profe, Señor. esa pregunta consiste en que tanto el lado AB, AB sobre AC como FE sobre FD tienen que ser iguales o diferentes. Exactamente. Tiene que ver con Listo. cada caso. ¿Listo? Listo. Y lo mismo la siguiente. Dice, para cada caso los triángulos son congruentes o semejantes. ¿Sí? Entonces ya tiene que mirar si son congruentes o si son semejantes. ¿Sí? Entonces, ustedes analizando eso y el por qué son congruentes o por qué son semejantes según lo que usted responda allí. ¿Sí? Bien. Eso en cuanto al primer punto. ¿Sí? Ahora, antes de ver el segundo punto, quiero que analicemos ese triángulo que tenemos donde dice definición. ¿Sí? Entonces, donde dice definición me dice que tenemos un triángulo, ¿sí? Donde tiene vértices ABC, ¿sí? O sea, este es el triángulo ABC. Poner acá, triángulo ABC. Bien. Y que ese triángulo, pues dentro de su triángulo, por ser un triángulo, pues tiene 3 ángulos internos, ¿cierto? Entonces tiene el ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Al ser un triángulo rectángulo, en toda la página solo estamos analizando triángulos rectángulos. Entonces, ustedes saben que un triángulo rectángulo siempre tiene que tener un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y tiene otros 2 ángulos que los vamos a llamar alfa y los vamos a llamar beta,
quiero que analicen algo y es que tengan en cuenta que un triángulo siempre va a tener dos catetos, ¿sí? Y una hipotenusa. ¿Bien? ¿Qué quiero que analicen y que tengan en cuenta? Que la hipotenusa siempre va a estar al lado opuesto del ángulo recto. Eso siempre va a pasar en toda, digamos, en todo triángulo que ustedes tengan. Entonces, acá, o sea, siempre va a estar la hipotenusa al lado opuesto del ángulo recto, ¿sí? Y los otros dos, pues sí serían dos catetos, ¿sí? Entonces, tenemos el cateto AB, por eso lo llamamos acá, digamos, AB, AC, BC, AC y BC, ¿sí? O sea, los lados del triángulo, ¿sí? Se llaman o se representan de esa manera, ¿bien? Listo. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas? Bien. No, Piri, no. Listo. Entonces nos dice que el lado BC, o sea, este lado de acá o este cateto, les voy a poner nombre a los catetos, ¿sí? Le voy a poner cateto A y le voy a poner, bueno, no, pongámosle otras letras para que no se van a confundir. Cateto X y cateto Y, ¿bien? Ahora, o sea, me está hablando del lado BC, o sea, el cateto X, ¿sí? Que es el que tenemos acá, o sea, este cateto. Me dice que es, ¿cómo es en cuanto al ángulo alfa? ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, si el ángulo alfa está acá, el lado opuesto siempre va a ser el lado, o digamos lo que está al frente de ese ángulo, ¿sí? Entonces, me dice que este lado BC es opuesto al ángulo alfa, ¿verdad? Esta es la letra alfa, esta es la letra beta, son letras griegas, ¿bien? ¿Claro está ahí? Bien. Ahora, el lado AC, si ustedes ven, ¿sí? Es opuesto al ángulo recto, pero es adyacente, o sea que está sobre, ¿sí? Está sobre el ángulo alfa. Entonces, a eso es lo que llamamos adyacente. ¿Alguien va a decir algo? Joseph tiene preguntas. Voy. Señor, cuéntame. La ubicación de las letras es independiente, ¿sí? Pero quiero que tengan algo en cuenta y es que, digamos, la representación normal de un triángulo con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Siempre nos da para la hipotenusa la letra C y a los catetos A y B, ¿sí? Digamos, los catetos sí puede ser, digamos, diferente, pero que lo tengan en cuenta y es que la letra C casi siempre representa lo que es la hipotenusa, ¿listo? Pero la ubicación de las letras es independiente. Si usted quiere poner acá B y acá C, pero ahora que veamos lo del tema de los ángulos, tenemos que analizar o tenemos que tener en cuenta el orden de las letras, ¿sí? O sea, yo las puedo ubicar donde quiera, pero para analizar o para nombrar un ángulo, sí tengo que tener el orden de las letras correcto, ¿sí? No es que yo pueda, digamos, decir A, B y C, y después yo le quiera cambiar, digamos, el orden A, B y C, pero entonces ya este alfa no va a tener el mismo nombre en cuanto a ángulo, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver ahorita, ¿listo? ¿Sí responde tu pregunta? Listo, Joseph. Bien, entonces si estábamos acá. Ahora, el lado BC, ¿sí? Si ustedes ven, ¿cómo es con respecto a este ángulo beta? ¿Quién me quiere responder? ¿Es opuesto o es adyacente? Con respecto a este. Juan Pablo. No es opuesto por... Eso, Juan Pablo. ¿Quién dijo algo? Ah, Manuela. Ay, es que yo pensé que había dicho Juan Pablo, perdón. No, Manu, contesta. ¿Ah? Contesta lo que ibas a decir. No. Está bien. Profe, ¿cuál fue su pregunta?
Este lado BC, que es el que tenemos acá, o sea, este de acá, ¿cómo es con respecto a este ángulo beta? ¿Es opuesto o es adyacente? Ojo, Adyacente. muy bien, Juan Pablo. Es adyacente al ángulo beta. ¿Sí? Y ahora, este lado de acá, con respecto al ángulo beta, ¿cómo es? Trujillo. Este lado AB. Opuesto. Perdón, aquí. Sí, muy bien. Es opuesto. Muy bien. Y pues esta. Venga, esto es porque. Ah, es que yo los nombré mal. Con razón me decía. Bien. Listo. Entonces, y esta que tenemos acá, ¿sí? No es ni opuesta ni adyacente a ninguno, sino que la llamamos la hipotenusa del triángulo. ¿Listo? Pero sabe que la hipotenusa es la que tiene más valor, ¿cierto? Siempre va a tener más valor y esto es importante, siempre es opuesta al ángulo de 90 grados. ¿Listo? O sea, desde ahí ustedes ya tienen todo completo. O sea, ustedes saben dónde está el ángulo de 90. La que está opuesta al ángulo de 90, esa es la hipotenusa. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Bien. Voy a borrar acá esta partecita. ¿Por qué quería que eso les quedara claro? Porque resulta que el punto 2 me habla de los ángulos. Resulta que cada ángulo que se forma, ¿sí? Bueno, este de 90 no, lo que es alfa y beta, ¿sí? Entonces me forman, digamos, tres coordenadas. Entonces, ¿cómo formo yo el ángulo alfa? ¿Sí? Yo el ángulo alfa lo formo, ¿sí? Como BAC. O sea, si ustedes tienen siempre que empezar, o sea, digamos en la mitad del ángulo, o sea, en la mitad del nombramiento del ángulo, debe de ir ese vértice, ¿sí? O sea, los dos lados que usted forme con el ángulo, acá se forman ¿cuántos ángulos, muchachos? En este triángulo, ¿cuántos ángulos se forman? 3. Se forman 3, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Todos. Listo, muy bien. Se forman 3, ¿sí? Alfa, beta y el ángulo de 90 o el ángulo recto, ¿sí? Voy a poner 90 grados, ¿sí? Ahora, cada uno de esos ángulos yo los puedo nombrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo nombro yo el ángulo alfa? El ángulo alfa lo formo, ¿sí? Uniendo lo que es el punto B, el punto A y el punto C. O sea, el ángulo siempre debe quedar en el medio de los dos vértices. ¿Listo? Eso es lo que es formar un ángulo. O sea, que yo lo formo de una manera BAC, ¿sí? Así formo el ángulo alfa, ¿verdad? O también lo puedo formar de aquí hacia allá, ¿sí? Lo importante es que este punto medio donde está el ángulo siempre quede en la mitad. O sea que yo también lo puedo nombrar CAB, ¿sí? ¿Es claro eso? Sí. Bien. Bien. Listo. Ahora, ¿cómo formo el ángulo beta? Según lo que vimos. Entonces, lo que tiene que quedar en el medio, pues ya va a ser el punto B, ¿sí? También lo puedo nombrar de dos maneras, ¿bien? Entonces, formo ABC, ¿sí? El ángulo ABC es el ángulo beta, ¿sí? O CBA también va a ser el ángulo beta, ¿sí? ¿Sí entienden el por qué?
Y este ángulo, pues de 90, yo también lo puedo formar de dos maneras. Entonces lo puedo formar ACB, ¿sí? O sea, ya va a ser C el que queda en la mitad. O también lo puedo formar como PCA. Bueno, eso lo hice con este ejemplo, ¿sí? Ahora, nos dice el punto 2, teniendo en cuenta la anterior información, escribe en cada caso, ojo, es en los tres casos, no es en uno solo, es en los tres. Ahí le dan, pues, digamos, el espacio para hacer un solo, bueno, sí, están los tres casos, ¿sí? Ahí le dan los tres casos y ustedes tienen que decirme de qué manera se forma cada ángulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, digamos, en el caso 1, ¿sí? Entonces me dice, ¿qué ángulo me forma el ángulo ACB? O sea, ACB, o sea, este ángulo de acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se forma? ¿O de qué manera se forma? Ahorita yo miro una cosa acá. Y entonces simplemente me dicen, o me dan, voy a borrar acá al frente. Simplemente me dicen que el ángulo ACB, ¿sí? Se forma con la razón AB sobre AC, ¿sí? Pero entonces ya no vamos a escribir un número como tal, ¿sí? Sino con respecto al ángulo que estoy formando, ese lado que me están dando ahí, o esos lados que me están dando ahí, ¿cómo son con respecto a ese ángulo? ¿Sí? Entonces, usted separa en el ángulo y me dice, bueno, el ángulo AB, ¿cómo es con respecto a ese ángulo? Melissa. 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 Nicole. Sí, profe. Entonces, esta recta AB o ese lado AB con respecto a este ángulo, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Es opuesto o es adyacente o es la hipotenusa? Con respecto a este ángulo, mire que este es el ángulo que estamos formando, el ángulo ACB. Esa no es la que está en el libro. Estoy dando un ejemplo, Trujillo, gracias. Profe, opuesto. Listo. Bien, es opuesto, ¿sí? Entonces, el lado AB es opuesto con respecto a este ángulo, ¿sí? Tienen que tenerlo muy en cuenta. Tienen que tener muy en cuenta qué ángulo es el que están formando, ¿listo? Y entonces el lado AC, ¿cómo es? Pues el lado AC, si ustedes ven, acá está el ángulo de 90 grados, entonces sería la hipotenusa, ¿bien? Y eso es lo que tienen que hacer con esos 6 casitos que tienen ahí, ¿sí? Decir cómo es cada uno, ¿bien? Profe, ese no necesita procedimiento, ¿cierto? Listo. Y por último, y algo muy conocido o que ustedes conocen a la perfección, ¿sí o no? Que son las relaciones o las razones trigonométricas. La profe de mate me dijo que les había ido muy bien con eso, ¿cierto? En cierto modo. También que me quede en refuerzo. Si se cae la llamada, vuelven a entrar al mismo link, listo. Entonces, las razones trigonométricas que conocemos, entonces, viene siendo seno del ángulo, cualquiera de los ángulos, ¿sí? Ya tienen que mirar cuál es el ángulo que me están pidiendo, es igual al opuesto, ¿sí? Sobre la hipotenusa. Le voy a poner h a la hipotenusa. Ahora, el coseno del ángulo es
adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? La tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. Ahora, la secante es la hipotenusa, o sea, es la contraria de esta. Voy a poner los contrarios. Esta es la cosecante, es hipotenusa sobre opuesto. La secante de alfa es hipotenusa sobre adyacente. Y la tangente es adyacente sobre opuesto. ¿Listo? ¿Esto para qué nos va a servir? Para hacer el último punto, ¿sí? Entonces, tenemos que poner, según las razones que me están dando en los recuadros, ¿sí? ¿Cuánto vale el lado de cada uno de esos triángulos? ¿Listo? En realidad esa está muy sencilla. Profe, está. pero, o sea, ahí que en esa página lo único que tenemos que hacer aparte Las dos preguntas. es, Sí, ¿cierto? sí, señor. Que es la de que si son iguales, congruentes o algo así. Sí, Ok. ¿listo? Preguntas, dudas, inquietudes. No, está easy. Esta está muy sencilla, ¿cierto? Sí, porque la que viene sí es más pesadita. Pero esa la dejamos para dentro de 8 días. Van a tener los 8 días para realizarlo. Recuerden que estaría abierta hasta la próxima clase, hasta iniciar la clase. ¿Listo? No van a tener pues, más tiempo extra. Igual está muy sencilla. ¿Sí? ¿No hay más preguntas? Bueno, pasando a otro tema. Quería comentarles varias cosas, varias quejas que he tenido en realidad. ¿Listo? Ay, Dios bendito, Padre Celestial. O sea, ni en la casa, profe, no. Ya, estamos en la